Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a ver qué es lo que nos pide en el caso del ejercicio 11, donde vamos a tener lo siguiente. Hay que describir en coordenadas cartesianas las siguientes regiones planas. ¿Sí? En primer lugar, nosotros tenemos el interior de un círculo, ¿sí?, que va a estar centrado en 0, 0, ¿sí?, y radio 2. ¿Sí? Esto sería el interior. Entonces, primero lo que debemos hacer es ubicarnos, ¿sí?, en lo que es el plano. Fíjense, acá tenemos los semiejes X y positivo y X positivo. Después lo segundo que tenemos que recordar es la forma general que tiene la curva o la gráfica a la cual estamos haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es un círculo, todo círculo, llamémosle C, va a ser de la forma x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Esto es igual a radio al cuadrado. ¿Sí? Esta es la definición por fórmula canónica, donde en este caso el centro va a estar dado por las coordenadas x0 y 0 y bueno, radio es la distancia cuadrada. Como en este caso nos piden interior, quiere decir, ¿qué interpretación podemos hacer nosotros? Bueno, lo ideal sería dibujar el círculo y la parte interior sería todo punto que esté, si está contenido en el círculo, pensemos de la siguiente manera. El círculo no es otra cosa que la distancia entre dos puntos, la medida de la distancia, el x, un punto xy, ¿sí?, y el punto x0 y 0. Y siempre esa distancia se mantiene constante, que es lo que dice r. O sea, esto si vamos a la definición puramente abstracta, digamos, del círculo, ¿no? Pero bueno, no nos compliquemos demasiado y vamos a ver cómo definir esto. Lo primero que tenemos que hacer es de este conjunto tratar de definir lo que sería la frontera. La frontera sería exactamente el círculo, ¿sí? O sea, ese conjunto de puntos, olvídense del interior, donde se cumpla esto, que esté centrado en 0, 0 y el radio sea 2. Entonces, por ejemplo, en este caso el centro va a ser 0, 0 y el radio va a ser 2. Entonces, con estos datos que nos da el problema, esto nos va a quedar x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, esto es igual a 2 al cuadrado. Simplificándolo, esto nos va a quedar y al x al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual a 4. Entonces, si vamos a el conjunto de puntos que satisfacen esto, vamos a llamar esto frontera, ¿sí?, tenemos el centro, que acá está en el 0, 0, que no es un punto, digamos, del círculo, pero yo lo dibujo para que se vea, digamos, cómo dibujarlo, ¿no?, para verlo básicamente. Entonces nosotros tenemos, el radio es, digamos, 2. Entonces, como está al cuadrado, acá yo voy a tomar escalas de 2 centímetros. Entonces tenemos 1, 2. Después tenemos lo mismo de este lado. Acá tenemos 1, 2. ¿Sí? Después lo mismo. Y así, ¿no? Esta parte puede volverse un poco lenta porque preferiríamos, digamos, tener hojas ya marcadas. Pero bueno, no es el caso. Así que vamos a arreglarnos con lo que tenemos. Entonces, en este caso vamos a dibujar a la frontera. Vamos a elegir dibujarla en rojo, ¿sí? La frontera, como está centrada en 0, 0, va a pasar por los puntos antes mencionados, ¿sí? Entonces, si la dibujamos, vamos a dibujarla con línea punteada, ¿sí?, porque justamente por ser una frontera que, por ser el interior, ¿sí?, acá hay que hilar muy fino con las palabras con las que se describe el conjunto. Acá no tenemos espacio, digamos, para libres interpretaciones, porque lo que se pide es muy claro, ¿sí? Entonces, la frontera es este conjunto de puntos. Entonces, si es el interior, quiere decir que nosotros tenemos que tomar un punto que esté adentro del círculo. Entonces, adentro del círculo, por ejemplo, puede estar el 0, 0. Su radio o su distancia es menor que la distancia que marca la frontera. Entonces, en este caso, el conjunto, vamos a llamarle a este conjunto S, por ejemplo, ¿sí?, S va a ser x al cuadrado más y al cuadrado menor a 4, el menor estricto. Entonces, en este caso, es toda esta región, ¿sí?, que está contenida adentro del círculo, ¿sí?
En el caso 11, nosotros tenemos que describir un cuadrado de lado 1 con ejes paralelos a los ejes coordenados y vértice inferior izquierdo centrado en 1, 1. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar el 1, 1, ¿sí? En este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que tenemos acá el 1, y luego acá el 1. ¿Okay? Entonces, este es uno de los puntos de los vértices. Ahora, este vértice es el inferior izquierdo. Quiere decir que lo más probable es que el cuadrado esté desarrollado en este sentido. ¿Sí? Ahora, lo que dice es que el cuadrado es de lado 1. ¿Sí? Entonces, nosotros en este caso deberíamos decir, bueno, si este es el vértice izquierdo, lo más probable es que se extienda para arriba. Es decir, en dirección y positivo y en dirección X positivo, porque es vértice inferior izquierdo. Entonces vamos a movernos de acá. Tenemos una unidad más de este lado, acá en el 2, y a la misma altura, ¿sí? Que vemos acá. Tenemos el vértice inferior derecho, ¿sí? Luego tenemos una unidad para arriba, acá. Entonces vamos a tener acá en 2, ¿sí? Todo esto tenemos el vértice superior izquierdo y finalmente tenemos el otro que va a ser este punto. Entonces, vértice superior derecho. Entonces, en este caso, esto está definido por los puntos 1, 1, 2, 1, 1, 2 y 2, 2. Entonces, la idea es definir el cuadrado, ¿sí? O sea, no estamos refiriéndonos ni al interior ni al exterior, sino simple y llanamente al cuadrado. Entonces, hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? Pero la idea sería tratar de pensarlos como si fueran segmentos de rectas, como para que se entienda una idea. Entonces, por ejemplo, supóngase que este sería el segmento 1, el 2, el 3 y el 4. Si tuviéramos que definir el interior del cuadrado, a ver, esto es un tema de interpretación, así que yo voy a hacerlo de forma como lo interpreto, de forma personal, pero aclaro, digamos, que si el enunciado del ejercicio puede ser expresado de otra manera, está abierto a la interpretación. Si fuera el interior, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio no pide el interior, pero supongamos que queremos definir el interior del cuadrado junto con la frontera. Esto sería muy simple. Sería, por ejemplo, x está comprendido entre 1 y 2 e y está comprendido entre 1 y 2. Entonces, por ejemplo, podríamos definirlo como x, ¿sí? Entre 1 y 2 y luego y entre 1 y 2. Esto sería interior más frontera, ¿no? Por las dudas. Si fuera interior solo, acá esta desigualdad sería estricta en ambos lados porque no estaríamos incluyendo toda la parte de la frontera en ese caso. ¿Ok? Bien, entonces, supongamos que solamente estamos hablando de los trozos de recta. Entonces, acá la cosa se puede volver un poco más complicada porque si es solamente la frontera, es decir, solo lo que pide el enunciado, ¿qué es lo que vamos a tener? Supongamos, tenemos el trozo 1, el trozo 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, en la parte 1, en esta parte, vamos a tener que x va a valer 1, ¿sí? E y va a valer entre 1 y 2. Entonces tenemos x igual a 1 e y va a estar incluido entre 1 y 2. Entonces después en la parte 2 tenemos al revés. Vamos a tener que y va a valer 1, ¿sí? Y vamos a tener que x va a estar entre 1 y 2. En el trozo 3 vamos a tener que x va a valer 2 y también va a estar incluida entre 1 y 2. Y acá lo mismo, en el trozo 4 y va a valer 2 y x va a estar incluida entre 1 y 2. Entonces es una forma de interpretarlo. Y después viene la parte C, donde fíjense, dice conjunto abierto y acotado, cuya frontera es la elipse centrada en 0, 0, ejes paralelos a los coordenados y semiejes de longitudes 2 y 4. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Nosotros tenemos la elipse, ¿sí? Por definición se escribe como x menos x sub 0 al cuadrado sobre su semieje al cuadrado, más lo mismo para y menos y sub 0 al cuadrado sobre su semieje al cuadrado igual a 1. O sea, esto es lo que ustedes van a ver si van a cualquier fórmula canónica, digamos, de elipse, van a encontrar esto. Entonces, en definitiva, pensemos lo siguiente. Fíjense, nos dice que el centro, que es el x0 y 0, está centrado en 0, 0, con lo cual ya tenemos dos valores de esto. Después nos dice las longitudes, los semiejes en este caso respectivamente son 2 y 4, ¿sí? Fíjense que dice que los ejes son paralelos a los coordenados, ¿ok? Entonces ya tenemos bastantes respuestas, pero fíjense, la pregunta acá lo que dice es el conjunto abierto y acotado, es decir, tiene que ser un conjunto donde nosotros tengamos, o sea, tengamos una cota, pero que no, digamos,
que no, digamos que esté abierto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando pregunta si existe respuesta única es porque podemos tener más de un caso particular. Siguiente, y esto puede ser un poco capcioso. La única condición es que el conjunto sea abierto y acotado. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, de esta región de la elipse, nosotros ya con esto podemos caracterizarla, ¿no? La elipse, que sería la frontera teórica de ese conjunto, porque ya les digo, esto hay que tomarlo con pinzas porque todavía no estamos metiéndonos de lleno en lo que pide el ejercicio, sino que es una orientación. Tenemos x menos 0 al cuadrado, nos queda x al cuadrado sobre a al cuadrado, que nos va a quedar 4, más y menos 0 al cuadrado, que nos va a quedar y al cuadrado, sobre 4 al cuadrado, que es 16, esto es igual a 1. Esto sería como la frontera de ese punto. Ahora, pide que el intervalo sea abierto y acotado. Entonces, la idea acá es que nosotros podemos tener más de una respuesta. Por ejemplo, imaginemos que dibujamos la elipse, ¿no? Entonces, por lo que pregunta el problema, ¿sí? Si puede ser una única elipse, otra respuesta, por ejemplo, sería si tenemos la elipse acostada, digamos, porque nosotros acá tomamos como radios respectivamente A y B, como que son 2 y 4, pero supongamos que tomamos otra elipse, ¿sí? Que en este caso sería también centrada en 0, 0, pero ahora invertido, es decir, por ejemplo, con A 4 y B igual a 2. Entonces la elipse resultante va a ser x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Esto sería la frontera y todo lo que está dentro, que sería justamente lo que cumple la condición que pide el problema. Vamos a dibujarla en este caso. Tres conjuntos, entonces vamos a empezar con el primero. Fíjense, en el primer caso, acá, en el caso de esto que ustedes ven acá, si ustedes se fijan, vamos a tener dos condiciones que se cumplen a la vez. Primero esto, x al cuadrado más y al cuadrado es mayor a 0, ¿sí? Y lo que ocurre después es la segunda condición, que x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 1. Entonces estamos ante un conjunto que está comprendido entre dos circunferencias. Primero el punto 0, o sea, estas circunferencias están centradas en 0, 0, como podemos observar. Recuerden que las circunferencias son x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual al radio al cuadrado, siendo x sub 0 e y sub 0 las coordenadas de la circunferencia respectivamente. Entonces, en base a eso, ¿sí? Vamos a tener el centro 0 no está incluido, porque quiere decir que acá que estamos tomando todo punto cuya distancia al 0 sea mayor que 0. Entonces, para no dibujar un punto solo, voy a dibujar una circunferencia muy muy chiquitita acá,
pero con línea punteada, para interpretar que esto, que es sea como un punto, no está incluido en el conjunto, ¿sí? Pero recuerden que esto es el punto central que está acá. Después tenemos la circunferencia también acá, pero centrada en 1. Centrada en 0, perdón, de radio 1. Entonces, vamos a tomar acá 4 centímetros, vamos a hacerlo bien grande como para que se entienda, digamos, la idea. Si acá vamos a tener, en este caso, cada una de estas. ¿Okay? Y luego, la circunferencia también, como es menor, solamente vamos a tomar esta región. Entonces, fíjense, esta sería una de las fronteras, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, vamos a tener que el conjunto, el interior del conjunto, que es una de las cosas que nos piden acá, ¿sí? Es la parte que está incluida entre estas dos circunferencias. O sea, toda la parte interior, ¿sí? Sería como si fuera una especie de rueda con agujerito para hacer la analogía. Todo el interior que ustedes ven acá. Entonces, esto sería, si quieren, el interior, sería esta parte, y luego la frontera va a estar estar incluida por dos partes. Primero tenemos la circunferencia, exactamente el borde, que en este caso va a ser x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que es justamente el borde, entre comillas, exterior acá. Sí, para que se entienda todo esto, por definición de frontera, una frontera es un conjunto de puntos en el cual si nosotros nos paramos y tomamos cualquier bola de radio mayor a 0, vamos a incluir puntos dentro del conjunto y fuera del conjunto. En este caso, si nosotros nos paramos exactamente en la circunferencia de radio 1, vamos a tomar elementos fuera del conjunto, es decir, fuera, digamos, o con distancias mayores a 1 y también dentro del conjunto. Y también la frontera incluiría, si es el caso, al 0, porque por ejemplo, tomando el 0 acá, tomando una circunferencia de radio mayor a 0 o menor a 1, ¿sí? Este punto también tendría todo esto que ustedes ven ahí a continuación. Entonces, en ese caso, la frontera también incluiría, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 0, cuyo único punto es el 0, 0. ¿Sí? Es una forma de decirlo. Vamos ahora con el caso B, que en este caso, fíjense ustedes que es todo conjunto, x mayor o igual a 0 y y mayor a 0. Y menor a 0, disculpen. Entonces, x mayor o igual a 0 quiere decir, nosotros en la recta de x, el 0 está ubicado aquí, ¿sí? Donde está el origen de coordenadas. Todo lugar mayor a 0 quiere decir todo x donde, como nosotros bien nos ubicamos acá, está a la derecha del x. Entonces sería desde esta parte hacia la derecha, desde el eje y completo hacia la derecha, incluyendo el eje porque es x mayor o igual a 0. Si en cambio es y menor a 0, ya tenemos el caso contrario. El nivel de y menor a 0 está en el eje x, digamos de y igual a 0 está a nivel del eje x, y por lo tanto está y menor a 0 por debajo del eje x. La diferencia acá es que y menor a 0 no incluye al eje x. Por lo tanto, la intersección entre esta parte a la derecha, incluyendo el borde, y esta parte para abajo, no incluyendo el eje, sería la siguiente. Y lo vamos a dibujar acá en rojo bien clarito. Vamos a tener el eje Y justamente bien marcado. Luego tenemos el eje X, lo vamos a dibujar en línea punteada. En general, la línea punteada es la convención de que esa frontera no está incluida en el conjunto, ¿sí? Y luego toda la sección, ¿sí? Que ustedes ven acá a continuación y el plano, este semiplano hacia el infinito. Entonces, en el caso del B, vamos a tener al interior que va a estar definido por x mayor o igual a 0, ¿sí? En este caso, porque acá se incluyen los conjuntos, y luego y menor a 0. Y si hablamos de la frontera del B, fíjense, si nos paramos por ejemplo en la recta y igual a 0, ¿sí? Que sería la frontera de acá, con x mayor a 0, ¿sí? Vamos a tener x mayor a 0 y y igual a 0. Sería este trozo que está acá. Nosotros nos paramos acá y cualquier bola centrada o digamos ubicada en esa recta va a tomar elementos que no son del conjunto, los de arriba, y los de abajo que sí son del conjunto. Lo mismo va a ocurrir si nos paramos en la recta que está, en este caso, x igual a 0 e y menor a 0. Acá tendríamos también ese mismo tema. Entonces, la frontera, en este caso, va a ser dada por esta recta también, con y menor a 0, ¿sí? Menor o igual a 0, porque también está incluido el punto 0, ¿sí?
y la recta, en este caso, x igual a 0. ¿Okay? Con esto lo vemos desde acá. Una cosa que también acá me olvidé poner es que esto es x, esta recta es x mayor o igual a 0 porque el 0, 0 es parte también de la frontera, así que la frontera quedaría definida en esas dos partes. Y luego, lo que nosotros tenemos es en la parte C, que es esta parte que ustedes ven acá, 0 menor al módulo de x más y, al módulo de y también, menor o igual a 1. ¿Cómo hacemos nosotros para dibujar esta parte? ¿Sí? Bueno, se pone un poco complicado por lo siguiente. Y yo voy a hacer las cuentas acá en violeta, ¿sí? Para que se vea un poco, hay que desmenuzar un poquito esta ecuación. Fíjense, nosotros tenemos 0 menor a módulo de x más módulo de y menor o igual a 1. Por un lado, tratemos de analizar lo que se analiza siempre, es decir, tratemos de, si esto es una desigualdad doble, tenemos la primera parte, bueno, llamémosle parte A, y la segunda parte B. ¿Qué dice la parte A? Si 0 es menor a esta suma de estos módulos, esto se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda se lee de la misma manera. Módulo de x más módulo de y es mayor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Módulo de x más módulo de y mayor a 0 quiere decir que estamos tomando puntos del plano x, del plano R2, cuya suma de los módulos de los componentes individuales nos va a dar positivo. Por definición del módulo esto va a ser siempre así, exceptuando que porque el módulo por definición es un número positivo por la misma definición del módulo, ¿sí? El módulo dice que si el número positivo se deja igual, si el número negativo se pone menos ese número, punto. Entonces, la única forma, digamos, de que esto no se cumpla sería si las dos coordenadas son el 0, 0. Entonces, así como ocurrió en el caso A, que ahora voy a hacer otra cosa distinta, el punto 0, 0 no pertenece y todo punto distinto del 0, 0, es decir, todo punto del 0, 0 radialmente hacia afuera, por llamarlo de alguna manera, está incluido en el conjunto. Entonces vamos a dibujar de vuelta esta parte en línea punteada, ojo, desde el 0, 0, que no lo incluye. Y después todo ese conjunto es todo esto, se hacía pintar todo el plano. No lo voy a hacer justamente por un tema de prolijidad, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que pasa en la parte B, que es esta? Donde nosotros acá tenemos, fíjense, módulo de x más módulo de y es menor o igual a 1. Lo que nos convendría hacer acá es tratar de despejar y en función de x. Es una técnica, pero nos sirve para todo. Entonces fíjense, de acá vamos a pasar a módulo de y es menor o igual a menos módulo de x más 1. ¿Sí? Y después hay que abrirlo en varias partes. Entonces vamos a abrirlo por separado. ¿Sí? Fíjense, de esto que está acá tenemos módulo de y puede abrirnos en y positivo y después en y negativo, ¿sí? Si y es mayor que 0 va a quedar como y positivo, si y es menor que 0 vamos a tener menos y para que justamente lo que dijimos recién, que el módulo haga que siempre el valor sea positivo. Si y es positivo se va a respetar la desigualdad, entonces vamos a tener mayor o igual y acá vamos a tener mayor o igual también y después vamos a ver que justamente por este menos cambia el sentido de la desigualdad. Ahora, ¿por qué puse dos casos? Justamente porque tenemos que considerar los dos casos de x. Si abrimos el módulo en 2 acá, 2 y 2 son 4 opciones. Entonces la primera es, por ejemplo, si x es positivo, el módulo va a decir que el número va a ser el mismo. Entonces acá va a quedar como menos x, ¿sí? Y mayor o igual a menos x más 1. Si en cambio es negativo, vamos a tener menos x. Entonces en este caso vamos a tener x, ¿sí? Con lo cual abierto quedaría de esta parte. Ahora, dividiendo ambos lados por menos 1, fíjense lo que vamos a tener. Vamos a tener y mayor o igual a menos x más 1. ¿Sí? Después vamos a tener otra hoja para hacerlo más prolijo. ¿Okay? Entonces, eventualmente tenemos módulo de y menor o igual a menos módulo de x más 1. Lo que tenemos que hacer acá es abrir en todos los casos posibles. Entonces, fíjense, vamos a tener, primer caso, si y es positivo, vamos a tener y menor o igual a menos módulo de x más 1. Luego tenemos el segundo caso, donde y es negativo, o sea que vamos a tener menos y menor o igual a menos módulo de x más 1. Ahora,
Cada uno de estos se abre en dos casos por separado, ¿no? Fíjense que después acá tenemos y menor o igual a menos módulo de x más 1. Y acá si dimos ambos lados por menos 1 nos va a quedar y mayor o igual a módulo de x menos 1. ¿Ok? Bueno, sigo acá abajo. Acá, como módulo de x también hay que considerarlo, vamos a abrir en dos casos más. Entonces acá en este caso vamos a tener, en el primero vamos a tener y menor o igual. X positivo dejamos tal cual, o sea menos x más 1. Luego tenemos, si x es negativo nos va a quedar con un menos x, o sea que menos menos x es x positivo, o sea que nos va a quedar y menor o igual a x más 1. Y lo mismo de este lado, esto nos va a quedar como y, en este caso mayor o igual la parte positiva, o sea x menos 1, y luego tenemos y mayor o igual a menos x menos 1. Entonces ya tenemos toda la sección de rectas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es considerar cada una de las desigualdades de la recta y pensar cómo sería graficarla. Para hacer esto, yo voy a mostrar el ejemplo con la primera y después el resto es copiar el mismo mecanismo para todas las fronteras, digamos. Entonces, una forma sería, por ejemplo, dibujar la recta. Entonces supongamos y es igual a menos x más 1. Supongamos que acá tenemos que dibujar las 4. Entonces tenemos y es igual a menos x más 1. Quiere decir que tenemos ordenar el origen en 1, ¿sí? Y la raíz en menos 1, en 1, perdón, porque es menos 1 más 1, 0. Entonces esta parte incluye a todo este borde, ¿sí? Porque incluso fíjense que la desigualdad es y menor o igual, o sea que incluye a la frontera, que en este caso es esto. Ahora, para saber si es de hecho de esta recta que divide el plano en dos partes infinitas, ¿cuál es la parte que corresponde? Bueno, para hacer eso lo que se puede hacer es probar un punto. En general, supongamos que probamos el 0, 0, si está incluido en esta región, si de hecho es esta mitad o esta otra, tenemos 0 menor a menos 0 más 1, o sea 0 menor a 1, con lo cual cumple. Entonces tenemos toda esta parte dibujada acá. Entonces ahora vamos a repetir el mecanismo con todo el resto de las ecuaciones. Definición de los conjuntos, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos que graficar x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como ustedes ven, acá ya está graficado, pero para entender un poco de dónde viene esta fórmula. Pensemos que esto de las curvas que nosotros conocemos es un conjunto de circunferencias, y piensen que la circunferencia se define como x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado es igual al radio al cuadrado, ¿no? Del centro, en este caso es el x0 y 0. Entonces, viendo esto, ¿sí? Este sería un conjunto cuyo, digamos, pensándolo de esta manera, el radio tendría que ser menor, o el radio o la distancia, ¿sí? de esos puntos al centro, que en este caso el centro sea de paso va a ser el 0, 0, porque de hecho no tenemos coordenadas acá. Eso lo que nos dice es que es el conjunto de puntos
interiores a la circunferencia de radio 1. Entonces la circunferencia de radio 1 es esta que ustedes ven acá, que es la frontera, y todos los puntos hacia adentro, ¿sí? Dentro de esa circunferencia, de ese círculo compacto, es efectivamente la gráfica que estamos evaluando. Ahora cuando nos extendemos a R3 la cosa puede complicarse un poco más porque justamente estamos trabajando con 3 dimensiones. Entonces, nada, yo lo que les diría es que hagan estos gráficos con la gráfica, ¿sí? Con las applets para graficar que vimos en los vídeos anteriores. Igualmente nosotros vamos a hacer un pequeño esbozo para que se entienda cómo lo tienen que hacer si eventualmente ustedes lo tuvieran que hacer a mano en algún parcial o en alguna guía de ejercicios. O sea, esto no hay que descartarlo. Por ejemplo, en este caso, en el caso E, nosotros tenemos este espacio donde tenemos x más y más z mayor o igual a 0. De lo que nosotros recordamos de álgebra lineal, cuando nosotros tenemos los coeficientes de las variables x y z y están todos combinados en forma lineal, eso lo que dice es que nosotros tenemos una región definida por un plano. ¿Sí? En este caso el plano es un plano que tiene una normal, si ustedes se fijan, porque básicamente la ecuación, en este caso un plano cualquiera, va a ser a por x más b por y más c por z es igual a d, donde la normal son justamente los coeficientes que acompañan a la combinación lineal, digamos, de las variables x, y z. Entonces en este caso, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que la normal va a ser el 1, 1, 1 y que el plano, por el hecho de estar pasando mayor o igual a 0, va a estar, ¿sí? 1, 1, 1, por ejemplo, es si lo ubicamos un vector que va a tener estas coordenadas que ustedes ven acá a continuación. Entonces esta sería la normal y el plano, ¿sí? Pasaría de esta forma. Lo que dibujamos acá en rojo son las trazas del plano, que son pequeñas curvas, justamente como recordamos que es lo que vimos en casos anteriores, es la intersección de esa superficie con los planos coordenados. En este caso, por ejemplo, si en primer lugar tomamos el plano, ¿sí? No estamos tomando solamente mayor o igual, sino solamente la igualdad, que sería la frontera de ese espacio. Porque piensen que esto, si está en el espacio, estamos hablando de desde un plano hacia arriba o hacia abajo del plano, obviamente definiendo primero qué es arriba y qué es abajo. ¿Sí? Porque acá estamos hablando de coordenadas que no, hasta ahora son puras, digamos. No hay ningún sistema de referencia como si lo tenemos en física. ¿Sí? Entonces, piénsenlo por ejemplo de esta manera. X más y más z igual a 0 es la frontera, el plano frontera. Y z igual a 0 lo que nos da es la curva, igualando z igual a 0 acá, llegamos a esta igualdad de x más y igual a 0 y de ahí despejamos que y es igual a menos x, que es la traza, si ustedes se fijan en el plano z igual a 0, que es el plano xy, y es la traza roja de esa intersección de ese plano con lo que ustedes ven acá. De igual manera, si hacemos la traza de ese plano con el y igual a 0, vamos a obtener esta recta púrpura que ven acá, que es z igual a menos x. Entonces es una forma de verlo también. Entonces nada, acá lo que tenemos es de ese plano, ¿sí? Que ustedes ven acá a continuación, esta traza que nosotros vimos a continuación, es toda la región que está por encima, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, imagínense que hacemos la traza con, donde ponemos x igual a 0 para que se vea sobre este plano zi, por ejemplo, acá vamos a tener que z nos va a quedar menos y. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que el plano va a pasar por esta curva, ¿sí? Z igual a menos i, ¿sí? Y va a ser toda esta región desde acá hacia arriba. ¿Cómo sabemos que es hacia arriba? Simple y llanamente probamos un punto que esté por encima de ese plano. Supongamos que probamos justamente el 1, 1, 1. Tenemos 1 más 1 más 1, 3. 3 es mayor o igual a 0, con lo cual este punto pertenece, por lo tanto todo lo que está de este plano para arriba es parte de ese conjunto. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo? Acá lo que nosotros tenemos es lo siguiente. El subconjunto quiere decir la suma de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado está comprendida entre 1 y 5. Bueno, esto se obedece a la fórmula general de una esfera, ¿sí? Piense que la esfera en el fondo sigue el mismo patrón, la analogía, ¿sí? De lo que nosotros vimos en el plano con los círculos, ¿sí? Con las circunferencias. Básicamente acá estamos hablando de todo el conjunto de puntos del espacio que mantiene o cuya diferencia entre ese punto y el centro, ¿sí? Que es el x0 y z0, es constante. La diferencia entre los puntos x y z con el x0 y 0 z0 es constante. O sea, en forma vectorial esto sería x menos x sub 0 es igual a una distancia que vamos a llamarle r. ¿Sí? En este caso esto sería x y z, ¿sí? Menos x0 y 0, z0, todo esto en norma nos va a quedar r. Y de ahí sale esta fórmula que ustedes ven acá, ¿sí? La de x menos x0 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Esto, ¿sí?
el x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es lo mismo que decir x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado. O sea, nos está hablando de una esfera cuyo centro está en el origen de coordenadas en R3, es decir, el 0, 0, 0. Ahora, esa esfera está comprendida entre dos partes. Fíjense, por un lado tenemos la primera esfera, que es con el radio que es igual a 1. ¿Sí? Fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Acá lo que hacemos es ubicamos los unos, ¿sí? Tanto los unos y los menos unos en cada uno de los ejes coordenados. Piensen que ahora tenemos el trabajo de hacerlo con 3 ejes y no ya con 2 como hacíamos en el plano, con lo cual eso puede ser una complicación adicional. Esa es la primera esfera, y luego la otra esfera, sí, que es el otro borde, que es lo que vemos acá, de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado menor o igual a 5. Estamos hablando de una esfera también de centro 0, 0, 0 y de radio raíz de 5, porque justamente 5 es raíz de 5 al cuadrado. Si dibujamos todo esto, el espacio, ¿sí?, va a ser el espacio contenido entre las dos esferas, una de radio raíz de 5 y otra de radio raíz de 1, ambas esferas concéntricas, ¿sí?, que están concentradas en la primera parte. Obviamente acá no se aprecia bien, pero si ustedes lo llegan a dibujar en el espacio van a ver que es así, de hecho, dos esferas concéntricas de distintos radios. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso G? Nosotros en el caso G tenemos en R3, ¿sí?, la desigualdad z es mayor a x al cuadrado más y al cuadrado. Si intentamos dibujar esto básicamente es un paraboloide. ¿Qué quiere decir? Es un cuerpo, ¿sí?, que está hecho en base a una parábola, ¿sí?, que básicamente va a tener dos componentes, x e y. Es simple y llanamente eso. Entonces, imaginemos por ejemplo que hacemos la traza no de la desigualdad sino de su frontera, es decir, de z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Hagamos primero la traza de esto con el plano coordenado xz. Plano coordenado xz es cuando y vale 0. Entonces en este caso, esto nos va a quedar y igual a 0, con lo cual vamos a poner 0 acá donde vale y, esto nos va a quedar z es igual a x al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea que z es igual a x al cuadrado. Entonces a lo que llegamos es a la parábola, ¿sí?, esta parábola que ustedes ven acá, que es, en realidad la parábola debería ir, ahora que lo pienso, no, está bien, está perfecto, porque el x positivo está así que no dije nada. Y es esta parábola que ustedes ven acá. Lo mismo si hacemos la otra traza, por ejemplo, esta curva, pero ahora ya con x igual a 0, lo que vamos a llegar es a la parábola donde y al cuadrado es igual a z, que es lo que ustedes ven acá. Si ustedes tienen, por ejemplo, y al cuadrado, o z si quieren, es igual a y al cuadrado, lo que nos va a quedar es esta parábola que ustedes ven para valores positivos de z y negativos. Entonces es esto que está en rojo. Ahora, esto que acabamos de ver es la frontera. Si dice z mayor estricto a x al cuadrado más y igual al cuadrado, eso quiere decir, no vamos a tomar el paraboloide que está en rojo. ¿Sí? Esto, para estar bien dibujado, debería estar con línea punteada. Igualmente, ya les digo, esto es a fines gráficos. Imagínense que esto está con línea punteada, es decir, el paraboloide no pertenece a su conjunto, pero sí vamos a tomar puntos que están por encima del paraboloide. Es decir, con cualquier punto que esté sobre el eje x positivo, va a cumplir esta condición, porque justamente va a ser la suma, digamos, de cualquier valor de x e y, o cualquier valor que esté por dentro de esto. Entonces el subconjunto es toda la región definida por el paraboloide por debajo sin incluir hacia arriba, ¿sí? Entonces sí, es toda esa región del espacio con la frontera, que es esto, la frontera que vemos acá. Y después está otro conjunto, en este caso el púrpura que ustedes ven acá, que está definido por la desigualdad x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1. ¿Qué es esto como cuerpo geométrico? Piénsenlo de la siguiente manera. Busquemos las trazas. Por ejemplo, supongamos que hacemos x al cuadrado más z al cuadrado. Imaginémonos la igualdad igual a 1 con la intersección de que y va a valer 0. Y va a valer 0 cuando el plano es el IZ, que es el XZ, perdón, que es el que ustedes ven acá. XZ, ¿sí?, en este plano, si esto lo llevamos a un plano, esto que vemos acá es una circunferencia de centro 0, 0, porque fíjense que x y z no están restando a nada, o sea, sería x menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado igual a 1, por radio al cuadrado, y después esa circunferencia. Si en cambio, por ejemplo, ahora de esta curva hacemos la traza, por ejemplo, con z igual a 0, llegamos a que x al cuadrado más 0 es igual a 1, con lo cual x puede ser más o menos 1. Lo mismo pasa si, por ejemplo, hacemos esta curva, ¿sí?, x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 0, a 1, perdón, con x igual a 0. Vamos a llegar a que z al cuadrado va a valer 1, con lo cual z va a ser más o menos 1. ¿Y eso cómo se ve reflejado? Por estas rectas que vemos acá. Si esta recta, por ejemplo, en el plano y igual a 0, ¿sí?, en
en el plano, perdón, x igual a 0 va a ser los valores de más y menos 1 para z, y lo mismo si hacemos para x, vamos a tener sendas rectas en ambos casos. Entonces, si dibujamos todo en perspectiva, esto que vemos acá es un cilindro, ¿sí? O sea, esta frontera de x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1 es un cilindro, porque cortado de esta forma son circunferencias, cortado de la otra forma son rectas que están definidas con estos valores. Ahora, en este caso, como es x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 1, la frontera está incluida en el conjunto, o sea, tenemos interiores, todo el cilindro, imagínense que esto es una tubería, es el borde de la tubería más todo su interior. Eso sería la parte, obviamente es un conjunto infinito por el hecho de que esto se extiende, ¿sí?, para cualquier valor de i perteneciente a los reales en esa escala. ¿Qué hacemos ahora con el resto de las curvas? Empecemos por la más sencilla, que es la j, donde en este caso tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más 4z al cuadrado es menor o igual a 4. Esto, si nosotros hacemos una analogía con el plano, es un elipsoide. Un elipsoide, piensen que, haciendo una analogía con algo del objeto del mundo real, es como si fuera una pelota de rugby, por ejemplo, donde es ovalada. Si es una pelota que, si uno la toma los ejes centrales de la pelota, ¿sí?, y lo va cortando, lo que obtiene puede ser de un lado una elipse, de otro lado otra elipse con otros semiejes mayores y menores distintos, ¿sí? O sea que depende cómo lo vaya cortando, ¿sí? Básicamente, si hacemos las trazas con los planos coordenados, vamos a encontrar más que nada elipses, por eso se llama elipsoide. Entonces, la fórmula del elipsoide en general sigue el mismo patrón que la fórmula de la elipse en el plano. Por ejemplo, va a ser, si tiene centro en x0, y0 y z0, va a ser x menos x0 al cuadrado sobre a al cuadrado, donde acá estamos hablando de a, b y c, que son los semiejes de la elipse, ¿sí? Y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrado más z menos z0 al cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1. O sea, esto se le da a la elipse como fórmula de cuádrica normal. Ahora, en este caso, ¿sí?, ¿cómo hacemos para llevar esto a la fórmula de elipse? Simplemente lo que caracteriza la forma canónica de la elipse es el hecho de estar igualada a 1. Por lo tanto, todo lo que es toda constante en este caso, aparte de otra cosa, de que los parámetros x y z están al cuadrado y todos en forma positiva, o sea, están sumando, que no es menor. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta ecuación, dividimos ambos lados por 4. Lo que va a pasar, por ejemplo, tanto para el x como para el y es que el denominador va a quedar 4. 4 es 2 al cuadrado, así que ya pensándolo de esa manera podemos pensar cuáles son los semiejes de x y de y. Y z va a quedar con un 1, abajo pues 4 sobre 4 queda 1, o sea que la fórmula del conjunto va a quedar como x al cuadrado sobre 2 al cuadrado, más y cuadrado sobre 2 al cuadrado, más z cuadrado sobre 1 cuadrado menor o igual a 1. Si nosotros lo dibujamos esto, fíjense, cada traza que hagamos con los planos coordenados nos va a dar una elipse. Entonces, por ejemplo, supongamos que hacemos la elipse con z igual a 0. Entonces, en este caso, se anula este término de z al cuadrado y esto nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Estoy dibujando solamente la frontera, no estoy dibujando todo el conjunto. Igualmente el conjunto va a ser la parte interior a la frontera, más la frontera, ¿no? Por ser menor o igual. Multiplicamos ambos lados por 4, esto nos queda x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, o sea que en ese plano coordenado de z igual a 0, lo que tenemos en el piso es una circunferencia de radio 2. ¿Qué pasa si hacemos esa elipse con x igual a 0? Con x igual a 0 lo que vamos a tener es y al cuadrado sobre 2 al cuadrado más z al cuadrado sobre 1 al cuadrado es igual a 1, con lo cual esto sí es una elipse donde vamos a tener semiejes en 2 y en 1 en z. Va a pasar lo mismo si hacemos la elipse, pero ahora con la intersección de y igual a 0. Nos va a quedar como x al cuadrado sobre 2 al cuadrado más z al cuadrado sobre 1 al cuadrado es igual a 1. Vuelve a ser una elipse de este estilo. Entonces es lo que ustedes ven acá. ¿Qué pasa? Y obviamente si es menor o igual a 4 es porque es la región interior de la elipse, es decir, toda la pelota rellena hacia adentro con el borde incluido. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso este, donde tenemos z es mayor a x al cuadrado menos y al cuadrado? Bueno, esto es, si ustedes hacen analogía, similar a lo que sería una hipérbola, ¿sí? Un hiperboloide. ¿Por qué hablamos de hiperboloide? Por el hecho de que, si ustedes recuerdan que la hipérbola en el plano tenía esta forma, x menos x0 al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. O sea, esto sería una hipérbola en el plano, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Acá lo que vamos a tener es que esta igualdad de 1 va a variar porque tenemos una variable z, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que esto va a ser un hiperboloide, ¿sí? Se va a hacer
como si fuera, vamos a tener varias hipérbolas apiladas con distintos radios variables. Esos radios no está mal dicho, digamos, sería con la igualdad o los semidiámetros que tenemos a continuación. Y eso lo que va a hacer es una gráfica de una forma más compleja. Yo lo que voy a hacer es graficar esto en la computadora porque es más sencillo, pero igualmente se puede sacar con las trazas del plano y todo, pero es un gráfico especialmente más complicado. Igualmente, si ustedes hacen el corte, fíjense, supongamos que lo igualamos con y igual a 0, vamos a tener z es mayor al módulo de x, ¿sí? Entonces vamos a tener los dos semiejes que van a ser justamente en ese caso de una hipérbola particular. Si hacemos lo mismo con x y si hacemos lo mismo con z igual a 0, vamos a llegar a ambas conclusiones. Así que ahora lo vamos a dibujar con software. Bien, vamos a hacer esta última parte que son de los ejercicios para R3. Estas 6 curvas o algunas más las vamos a ver con graficadora. Entonces, veamos por ejemplo qué es lo que pasa en el caso de y, donde tenemos z es mayor a x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, como ustedes pueden, acá estamos usando el GeoGebra, ¿sí? Este es un programa que lo pueden conseguir en internet sin necesidad, digamos, de instalárselo. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, si es la gráfica de z es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, quiero que vean un par de cosas. Por ejemplo, acá tenemos los ejes, el azul es el z, después el rojo es el x y el y es el verde, ¿sí? Piensen, por ejemplo, lo siguiente. Esto sería lo que se llama una montura, una silla de montar. Básicamente sería un paraboloide hiperbólico o algo por el estilo, depende de cómo el nombre que ustedes lo vean. Si por ejemplo ¿sí? a este tipo de curvas nosotros las fijamos con z o por ejemplo con x constante, acá lo que vamos a tener es este conjunto, si ustedes pueden ver acá, de parábolas, perdón, que van a ser proyectadas o que se van a cortar según como ustedes muevan el plano. Si por ejemplo ahora lo movemos en base a x, si dejamos y constante, ahora las parábolas tienen orientación positiva. Y sin embargo dejamos z constante, lo que vamos a hacer es obtener estas hipérbolas que ustedes ven acá. Si ustedes fíjense acá estamos viendo el dibujito desde una perspectiva de z constante y vemos justamente estas hipérbolas que son las que ustedes ven a continuación, ¿sí? Entonces nada, silla de montar, ¿sí? O montura, que es un gráfico bastante particular que siempre tiene x con un signo y con otro signo ambos al cuadrado, y es lo que ustedes ven a continuación. Veamos qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos x al cuadrado más y cuadrado. En este caso lo que tenemos acá es un paraboloide, ¿sí? Básicamente. Entonces, cortemos, por ejemplo, con trazas de plano. Fíjense hasta hecho, de hecho, si ustedes se fijan en estas líneas que de hecho la computadora usa para construir el gráfico, fíjense cómo al cortar la gráfica se generan parábolas, ¿sí? Cada una con una apertura distinta, ¿sí? Y si de hecho a esta gráfica la cortamos con z constante lo que hace es que se genere la igualdad x al cuadrado más y al cuadrado igual a una constante, y justamente da estas circunferencias que ven ustedes a continuación. Así que un cuerpo muy interesante. Después tenemos en el otro gráfico x al cuadrado más y al cuadrado más 4z al cuadrado es igual a 1. En este caso lo que vemos acá es un elipsoide, ¿sí? Que es el mismo que habíamos dibujado al principio, pero que en este caso, fíjense, según como nosotros lo veamos, vamos a tener distintos niveles, ¿sí? Y vamos a tener distintos cortes, pero podemos tener distintas elipses, circunferencias, depende lo que dé. Acá la particularidad es que están todos los términos al cuadrado, las variables al cuadrado y todas en sentido positivo. Vemos otra, por ejemplo, imagínense que tenemos esta, z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado menos 4. Lo que tenemos acá es un hiperboloide de una hoja. Fíjense que si nosotros cortamos sea la gráfica con z o x, por ejemplo, si nosotros cortamos con una z constante, lo que vamos a tener, z constante, lo que ustedes ven acá son circunferencias, ¿sí? Básicamente circunferencias que tienen un radio mínimo que es de 2, que justamente es el mínimo que se necesita para cumplir esta igualdad. Y luego acá lo que vemos sí es que si lo cortamos con x constante o y constante, vamos a tener esta serie de hipérbolas que son las que ustedes ven ahí a continuación. Y después, este es el que vimos recién, es el hiperbólico de una hoja. Te vamos a pasar al hiperbólico de dos hojas, que es acá cuando tenemos z al cuadrado es igual a x al cuadrado menos y cuadrado. Si cortamos, por ejemplo, con un plano z constante, lo que vamos a tener son estas hipérbolas que ustedes ven ahí a continuación. Si cortamos con un plano y o x constante, vamos a tener lo mismo, pero si cortamos con un plano, por ejemplo, en este caso x constante, vamos a tener circunferencias. Así que nada, esto para tenerlo en cuenta en próximos. Lo que nos piden es definir tres cosas.
tenemos que definir un punto interior, un punto exterior y un punto frontera de cada uno de los conjuntos que ustedes ven a continuación. En total son 6, pero vamos a ir haciendo 3 y 3 por el hecho de que los gráficos no es conveniente mezclarlos, sino es conveniente que sea algo desprolijo, por empezar. Y después está la idea de ver si son arcoconexos o si son conjuntos compactos. Para contestar esta pregunta final vamos a usar definiciones, ¿sí? Vamos a ver si esas definiciones se ajustan o no a lo que nosotros vemos a continuación. Entonces, por ejemplo, supónganse que empezamos con el primero, que dice A es el primero que dice X más Y es mayor a 2. ¿Cómo podemos ver esta forma? Bueno, una forma es pensar esto como si fuera una región delimitada por una recta. Si nosotros la expresamos en forma explícita en y en función de x, nos va a quedar como y mayor a menos x más 2. Entonces, menos x más 2 es esta recta punteada que ustedes ven acá. Como es mayor estricto, esta recta punteada no pertenece al conjunto. Y por ser y mayor a esa región, va a ser toda la región que esté por encima de esa recta, dibujada y peinada como la estamos viendo en negro. Ahora, la idea es decir, bueno, punto exterior. ¿Qué es un punto exterior? Un punto exterior es un punto, ¿sí?, para el cual por lo menos existe un radio mayor a 0, tal que si armamos una bola, en este caso un disco, de ese radio, que puede ser, ya les digo, un radio que por lo menos exista uno, tal que solamente tomamos puntos de que no pertenecen al conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo me paro acá, en este punto, existe un radio mayor a 0, uno por lo menos, donde yo solamente tomo elementos que no pertenecen al conjunto. Si en cambio el punto de frontera, si yo me paro acá, por ejemplo, justo en la recta, haga lo que haga, cualquier radio mayor a 0 va a tomar puntos que pertenecen, porque están arriba, y que no pertenecen al conjunto. Y si es un punto interior, en este caso, por ejemplo, estoy tomando elementos donde por lo menos hay un radio donde sí tomo solamente elementos del conjunto. Entonces, en este caso, punto exterior sería y menor a menos x más 2, punto frontera sería y igual a menos x más 2 y punto interior sería y mayor estricto a menos x más 2. ¿Sí? Como para que vayan siguiendo la lógica, porque acá para entender esto es aplicar estrictamente la definición y entender, digamos, con rigurosidad qué es lo que pide. ¿Qué pasa en el segundo conjunto? Que tenemos x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4. Bueno, esto es una circunferencia, para empezar, lo que vimos antes, pero además de ser una circunferencia, es una circunferencia centrada en 0, 0, con radio menor o igual a 4, o sea, van a ser todo el conjunto que esté dentro del círculo, ¿sí?, con radio mayor, que es en este caso 2, por eso lo ponemos en esta forma. Entonces, en esta forma es el círculo, todo este círculo pintado acá, como ustedes lo ven, ¿sí? ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta acá? Es que punto exterior es todo punto que esté fuera de ese círculo, o sea, acá sería x al cuadrado más y cuadrado mayor estricto de 4, esos son los puntos exteriores. Frontera es la igualdad estricta, o sea, sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 estricto. Y puntos interiores es cuando la desigualdad es estricta, o sea, x al cuadrado más y cuadrado menor a 4. Y después, en el conjunto C, donde dice y menos 2x al cuadrado mayor o igual a 2, si despejamos esto en forma de parábola, tenemos y mayor o igual a 2x al cuadrado más 2. Es decir, acá como es la desigualdad es mayor o igual, tenemos que esta frontera que también pertenece al conjunto, ¿sí?, es decir, todo lo que sean puntos exteriores es y menor estricto a 2x al cuadrado más 2, todos esos son puntos exteriores. Después tenemos y igual a 2x al cuadrado más 2 es la frontera, que justamente es la parábola que ustedes ven dibujada acá en violeta. Y luego los puntos interiores es la desigualdad estricta y mayor a 2x al cuadrado más 2. Lo que pregunta también el ejercicio es cuál de los conjuntos es compacto y cuál es arco conexo. Vamos a citar la definición. Un conjunto que es arco conexo quiere decir que por lo menos dos elementos pueden conectarse mediante una curva homeomorfa, ¿sí? Básicamente sería una curva suave a trozos, o no, digamos, pero básicamente que sea una curva continua, parametrizable y demás. Esto es una definición que, ya les digo, para contestarla bien habría que ver los capítulos que siguen de análisis 2, porque bueno, nada, es como que estamos haciendo un spoiler, digamos, de lo que viene después en la materia y no es la idea. Entonces, para verlo de forma intuitiva, si yo, por ejemplo, todos estos conjuntos son algo conexos, porque yo tomo dos elementos interiores y puedo conectarlos con una curva suave a trozos y demás. O sea, hasta ahora no es un problema. ¿Qué pasa en el caso de un conjunto compacto? ¿Sí? Pensemos lo siguiente, un conjunto compacto, esto también es una definición de topología, así que tómenlo, estimo que en la cátedra hay una definición un poco más ingenieril, pero bueno, por las dudas tómenlo también.
Un espacio compacto es un espacio que tiene propiedades similares a un conjunto finito, en cuanto que las sucesiones contenidas en un conjunto finito siempre contienen una subsucesión convergente. O sea, es un poco críptica la definición. Pero piensen lo siguiente, un conjunto compacto es un subconjunto de un espacio topológico, es decir, cualquiera de estos cuerpos que acabamos de ver acá, ¿sí? Donde también asimismo tiene un espacio topológico compacto. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de esto en R2? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, sería si cualquier conjunto cerrado y acotado en el espacio euclidio es un conjunto compacto. Claramente de estos tres que vimos acá, el único conjunto cerrado y compacto es el B, donde tenemos la circunferencia, porque justamente tiene que cumplir esas dos propiedades, que sea cerrado, sea cerrado y acotado. En este caso es cerrado, ¿sí? Y es acotado. Vamos a ver otros casos más. Pero a su vez también los tres son arcoconexos porque cumplen la definición que vimos al principio. Ahora tenemos estos tres casos, ¿sí? Vamos a ver uno por uno. Primero tenemos D, que es x por y menor a 0. Para entender esto, piénsenlo de la siguiente manera. Cuando tenemos una desigualdad relativa a 0, eso nos habla de dos posibilidades, ¿sí? Básicamente, ¿qué pasa con esa multiplicación? Si x por y es menor a 0, eso nos da dos posibilidades. O que son de signos contrarios, es decir, x mayor a 0 y simultáneamente y mayor a 0, o la otra es que sea x mayor a 0 e y menor a 0. X menor a 0 es para allá, y mayor a 0 es para arriba, y fíjense que en este caso dibujamos la región, la frontera con línea punteada porque justamente es una desigualdad estricta, o sea que no incluye a las rectas, más allá que esas son sus fronteras, ¿sí? Lo mismo pasa a este lado, y es toda esta región. Y del otro lado, x mayor a 0 e y menor a 0 es toda la región que sigue el mismo patrón, ¿sí? Línea punteada para la frontera y demás. En el caso del conjunto en rojo, básicamente tenemos 2 menor x está entre 2 y 3, desigualdad estricta, y después tenemos y al cuadrado menor a 1. Esta y al cuadrado menor a 1 se puede resolver aplicando raíz cuadrada en ambos lados. Esa raíz cuadrada lo que nos lleva es a un módulo, y ese módulo se puede abrir respectivamente en y comprendido entre menos 1 y 1, con lo cual queda este pequeño rectangulito de frontera, ¿sí? o básicamente abierta, ¿sí? En este caso, que es lo que ustedes ven acá. Y después tenemos el otro, que es el más interesante de todos, que esto lo dejamos para el final, donde fíjense, tenemos una multiplicación de dos términos, x menos 2y por y menos x al cuadrado, esa multiplicación da 0. Siguiendo el razonamiento anterior, si esa multiplicación da 0, quiere decir que o uno es 0 o el otro es 0. Si x menos 2y es igual a 0, despejándolo, vamos a llegar a la recta y es igual a un medio de x. ¿Sí? Y es igual a un medio de x. Va a ser la recta en este caso, por ejemplo, que pase por el 0 y por este punto, y tenemos este conjunto de puntos de esta forma. Después tenemos la otra, y es igual a x al cuadrado, con lo cual vamos a tener todo este conjunto de acá, ¿sí? Les dejo a ustedes la definición de aplicar si esto es arco conexo, ¿sí? O si es un conjunto compacto. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.